Así soy yo. Mi nombre es Yubeli Achuri y desde ya te doy la bienvenida si por primera vez me estás siguiendo a través de estas plataformas, y a aquellos que ya me han acompañado, gracias por seguir ahí y por continuar con esa fidelidad y por supuesto por sus comentarios, porque de verdad los disfruto todos. Hoy te quiero hablar de una filosofía que yo estoy aplicando con mis bebés, con Aranza y con Luciano, que es súper difícil, que cada día hay que practicarla más y más y más. Al principio le decía a Gaby y a Rebeca, que son mis chicas de producción, que yo tenía la intención de traer a un invitado, que yo tenía la intención de traer, por ejemplo, a un psicólogo infantil, a un especialista en crianza informada, por ejemplo, que está ahorita muy en boga, a alguien que hablara y que me tratara desde su experiencia con niños, lo que yo estoy aplicando con Aranza y con Luciano. Pero después de haber tocado algunas puertas y de cierta forma no coincidir en algunos conceptos, dije no, yo les voy a hablar desde lo que yo estoy practicando, desde lo que yo hago y sobre todo de una herramienta que yo considero súper importante para poder aplicar con nuestros hijos. Y te quiero hacer una pregunta para entrar ya en materia. Te pregunto, ¿cuántas veces le dices no a tus hijos? ¿Te has preguntado? ¿Lo has realmente concientizado de cuántas veces le dices la palabra no a tus hijos? Bueno, te puedo decir que hay muchos estudios en universidades de los Estados Unidos, en universidades en España, que han coincidido en que la palabra no es la palabra que más escuchan los niños desde el año de nacidos hasta los 7 años. Yo quiero que repitan o que ustedes se repitan lo que yo les estoy diciendo. La palabra no, según muchos estudios, dice que es la palabra que más escuchan los niños, por lo menos hasta los 7 años de edad. Después que yo leí esto, después de haberme informado muchísimo con este tema, y cuando me aparece de repente por una red social esta información, yo dije, ¿qué? Stop. ¿De verdad? Y cuando leo el estudio y profundizo en él, digo, está mal. Algo está mal. Y si bien en algún momento hablaba de esto con mi mamá y me dijo, bueno, pero a ti no te pasó nada, tú estás bien, ahí estás echándole una muchacha linda, checo, eso, fla. Y yo decía, sí, pero es que no se trata de estar bien o de estar mal, se trata de aplicar otra filosofía, de aplicar otra herramienta de trabajo. Entonces yo te quiero preguntar, ¿cuántas veces le dices no a tus hijos? Para que tú estés consciente de cuántas veces le dices que no, de verdad, como la única respuesta que tienes para una acción, sobre todo para limitarlos, para que esté más cómodo el adulto que el niño. Y quiero de verdad decirte que esto no es una verdad absoluta, que tú puedes decidir qué hacer y qué no hacer con la crianza de tus hijos, porque la verdad, si yo algo he aprendido desde que soy mamá, es que uno no se puede meter en la crianza de los demás. Si hay una familia que le gusta darle chocolate a las 10 de la mañana a un niño, déselo. Si hay una familia vegana, respétela. Porque de verdad, la sociedad, las amistades se quieren meter siempre en tu maternidad. Y no debe ser maternidad, paternidad o crianza como para hacerlo todo en un complemento familiar. Yo te quiero hablar hoy de esta herramienta que yo utilizo con mis hijos, que es muy difícil de verdad de hacer. ¿Por qué? Porque les tenemos que decir que no muchísimas veces. Porque sí, porque los queremos cuidar, porque los queremos proteger, porque queremos que no les pase nada, porque queremos de verdad protegerlos del peligro que hay en cualquier lado. No te montes en la silla, cuidado con eso, cuidado con el cable, no te metas aquí, vamos para allá, eso está mal, no y no. Capaz hoy no los digo todos, pero tú en casa, por ejemplo, le puedes decir en menos de 25 minutos a tu hijo no 50 veces. No te montes en el mueble, no agarres el cable, no prendas la televisión, no agarres el celular. Y puedo seguir, porque cada casa es diferente, cada relación es diferente. Yo te puedo decir que yo hoy tengo una casa creada para niños, pero porque fue mi decisión. Yo prefiero no tener una mesa con 25,000 adornos, porque sé que Aranza y Luciano van a agarrar los adornos. Y de repente alguien me puede decir, bueno, pero es que tú le puedes enseñar a no agarrarlos. Fue mi decisión tener una casa creada para mis hijos, porque mis hijos no van a tener toda la vida 3 y 2 años. Es mi decisión. Por eso te digo que no es una verdad absoluta y que te lo digo que es una herramienta que a mí me encanta. ¿Por qué? Porque yo quiero potenciar el verbo positivo en mis hijos. Yo quiero explicarles a mis hijos el por qué no puede montarse en el mueble, el por qué no debe agarrar el cable, el por qué no va a meter los dedos
en la electricidad, porque se puede hacer daño. Entonces, ¿qué hago yo? Yo les explico y trato de no decirle tanto no. ¿Tú sabías que el cerebro no se conecta con el no? Que el cerebro reacciona más a lo positivo que a lo negativo. Que si tú le dices sí, el cerebro como que acciona, trabaja y funciona en pro al sí y no al no. El no es limitante, siempre lo ha sido. El no te da un paso a hacerlo. No pise la grama, usted va y pisa la grama. Pero si usted pone, por ejemplo, si alguien le diga, no se meta por ahí, y usted va y se mete. Tu mamá te dice que no, que esa es una mala amiga, que eso es una mala junta. Usted va y quiere ser amiga de la mala junta. ¿No les pasa? Y es que no estamos automatizados para el no. Entonces, ¿cuál es la herramienta que yo utilizo con mis gordos después de haber leído muchísimo, que cuesta muchísimo y que hasta en la familia me costó muchísimo aplicar? Es explicarles por qué no. Explicarles por qué no hacer las cosas. Y ese es un método. Por ejemplo, no puedes montarte en el sofá con los zapatos porque el sofá se ensucia, así lo diríamos, ¿verdad? Le vamos a decir siempre el no por delante. Nosotros, en este caso, le diríamos, Aranza, Micaela, es importante que no ensucies el mueble. No, estamos volviendo a decir que no. ¿Se dan cuenta cómo el no siempre está? Entonces, ¿cómo le puedo explicar? Aranza, Micaela o Luciano, Alejandro, por favor, evitemos poner los zapatos en el mueble porque se ensucia. ¿Se dan cuenta todo lo que hay que pensar y todo lo que hay que procesar? Bueno, es una práctica que hacemos en casa para que nuestros gordos, nuestros niños, siempre piensen en positivo. No tienen idea lo que podemos potenciar nuestros hijos desde el sí. Si se puede, si lo puedes lograr, si vas a llegar, si lo vas a alcanzar y no todo lo contrario. Por eso he creado un conversatorio con las mamás, con los papás, con las personas que siempre tienen contacto con los hijos, con los niños, y quiero que se pregunten una y otra vez, ¿cuántas veces le dices no a tus hijos? ¿Cuántas veces le dices no a tu grupo de trabajo? ¿Por qué no cambiarlo? ¿Por qué no hacer una estructura? ¿Por qué no trabajar en función de niñitos, fulanito de tal, evitemos, cuidado, atención? Y el niño va de cierta forma a ir teniendo otro concepto y su cerebro se va a ir automatizando con el sí. Es súper difícil, no tienen idea cuán difícil es, no para los niños, no para el más pequeño de la casa, para ti, porque tú estás programado, porque la mayoría estamos programados con esas creencias del no, con esa creencia limitante. Y ustedes se preguntarán, ella está loca, ella no sabe lo que dice. ¿Por qué decidí tener este método de crianza? Porque quiero trabajar en función del verbo positivo, porque los estudios que leí dicen que si ustedes tienen la posibilidad de crear en positivo, vamos a tener unos resultados así favorables para nuestros niños, favorables para el futuro. Alguno me podrá decir, bueno, pero es que a mí me dijeron no siempre y yo soy un buen hombre, yo soy una buena mujer. Buenísimo, ese método funcionó, pero yo te puedo decir que la lactancia materna hasta hace poco se estaba utilizando y que 40 años atrás no se utilizaba, pero 80 años atrás, 90 años atrás, sí. ¿Y por qué hoy se aplica? ¿Cuáles son los beneficios? Porque todo va evolucionando y esa evolución nosotros tenemos que montarnos en ese carril de la evolución. Hoy te puedo decir que yo practiqué con mis hijos un método que me encantó, que es el Baby Led Weaning, que es comer desde los 6 meses en trocitos, y de eso en un capítulo seguro vamos a hablar. Y mi mamá me cuestionó, y mi familia me cuestionó, y mi tía me cuestionó, porque yo fui criada con papillas, porque yo fui criada, o a mí me dieron siempre una sopa, desde los 6 meses me dieron una sopa licuada. Todo ha evolucionado. Y por eso te digo que no hay una verdad absoluta. Por eso te invito a que tú siempre tengas un método con tus hijos, que tú tengas la posibilidad de hacer tu propio método efectivo. Por eso te digo que cada familia es diferente, pero de verdad ponlo como práctica, ponlo como práctica. Primero escribe en casa, y te voy a poner varios ejemplos. Primero escribe en casa. ¿Cuántas veces le dices no a tus hijos? Hazlo como un ejemplo. Haces en una hoja, ¿verdad? Agarras una hoja y empiezas. Cada vez que diga no, lo voy a colocar. O agarras tu celular, porque es más práctico. Cada vez que le diga no a mi chamo, voy a colocar un palito. Cada vez que diga no, le voy a mandar el no a mi esposo por WhatsApp. Y te puedo garantizar que pueden ser 50 en una hora. Por lo menos chamos o niños hasta los 7 años. Y generalmente la mayoría de los no que escuchan los niños es para la comodidad del adulto. La mayoría.
La mayoría de los no que escuchan nuestros hijos es para la comodidad del adulto. No es para cuidarlo, no es para protegerlo, no es para que él no se vaya a lanzar del 5º piso y se vaya a malograr. Es para que el adulto esté cómodo. Y ahí es donde está realmente mi preocupación con este tema. Porque es que el adulto no tiene que estar cómodo con un niño de 2 o 3 años o 4 años o 5 o 7 años. O sea, tienes que vivir tu momento. El niño tiene que vivir su momento. Entonces, le dices no, ¿por qué? ¿Por cuidarlo a él o por tu comodidad? Y yo de verdad lo veo y yo me pongo fúrica, pero mi esposo me dice, cálmate, que ese no es tu hijo. Y por eso te digo que es tu decisión. Como también el maltrato. Algunos me dirán, bueno, pero es que a mí me dieron correazos hasta las tuétano y aquí estoy, vivito y coleando. Bueno, buenísimo, pero capaz estás traumado y no lo sabes, pero eso lo podemos hablar también en otro episodio. Ya para irte hablando de los ejemplos como tal, de no decirle no tantas veces, ¿por qué decirle no a nuestros hijos? Hay que utilizar el límite, por supuesto que sí. Hay momentos en donde hay que decirles no, pero un no consciente, un no claro, y que ese no después no cambie, que es lo más difícil también, porque tú de repente dices, no, vamos a ver televisión, y a los 10 minutos le estás prendiendo la televisión. ¿Dónde está la autoridad? ¿Cuál es el no realmente importante? Es mejor decirle, en este momento, en esta casa, vamos a hacer otra actividad y no precisamente ver televisión. Entonces, le dijiste tantas cosas al niño que el niño de verdad dice, bueno, voy a ver televisión, no voy a ver televisión, sí puedo ver televisión, pero no le estás diciendo que no para después tú mismo saltarte esa decisión que determinaste. Entonces yo te invito a que lo hagas como una práctica. Realmente ponlo en práctica. ¿Cuántas veces le dices no a tus chamos? Sin necesidad, sin que esto le vaya a ser un fin determinante, y ponlo desde lo positivo, invítalo a crecer, invítalo a creer, invítalo realmente a crear y a ser positivo, a ser una persona que crea en él desde muy pequeñito. Utiliza los verbos positivos. Sí se puede, lo vas a lograr. Por ejemplo, les digo que con Aranza a mí me ha costado muchísimo porque hace poco estaba con el tema que no se quiere bañar. Y no, y no, y no. Y es un no rotundo. Pero imagínense, yo no le puedo decir, bueno, está bien, no te bañes. Ahí voy con los límites. Tienes que saber qué poder hacer con tus hijos y qué no. En qué momento decirle no y en qué momento decirle sí. Pero te aseguro que son más los sí que los no si tú como adulto estás consciente. Así que te conté esta historia, quería compartirla con ustedes, sobre todo con los que están con niños pequeños, porque a mí me ha funcionado. Cuesta muchísimo, por supuesto que sí, no tienen idea cuánto. Yo cada ratico con mi esposo y con mi mamá y con los que cuidan a Aranza y a Luciano, y los empezaba a escuchar. No, ¿por qué le dijiste que no? Le volviste a decir que no, y de repente dijeron, oye, tienes razón, le estoy diciendo demasiado no sin necesidad. Y es sencillamente una práctica en casa, como de repente te vuelvo a mencionar, una familia que pueda ser vegetariana, que en esa casa no coman carnes y nadie tiene por qué criticarlos. Entonces es una filosofía que yo he querido utilizar con mis hijos. Por cierto, la semana pasada tuve la oportunidad de presentar por primera vez mi conversatorio titulado así, ¿cuántas veces le dices no a tus hijos? Disfrutamos muchísimo con un grupo de mamás que realmente están concientizando su verbo, porque si trabajamos en verbo positivo te garantizo que vamos a tener unos hijos muy, muy brillantes, y brillantes cada uno en su área. Gracias por acompañarme, por estar del otro lado, por escribirme, por comentar. Recuerda recomendar este canal, seguirme, escribirme y estar del otro lado para que sigamos creciendo como comunidad. Esto es Así Soy Yo y mi nombre es Yubeli Achuri. Los quiero inmensamente. Gracias por estar del otro lado.